Hola, amantes de la arquitectura y de la cultura. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos de nuevo a las capsulitas culturales de Jordi. Y hoy vamos a dar un pequeño giro a los temas que veníamos viendo. Ya ven que veníamos explicando los diferentes arquitectos, tanto del siglo XX como de parte del XXI, pero muchos de ustedes me hicieron el comentario de, oye, y bueno, ¿qué pasa con los arquitectos de Hispanoamérica? Y entonces decidí hacer una parada en cuanto a los arquitectos que les venía yo explicando, y vamos a comenzar con la arquitectura de Hispanoamérica. Voy a empezar con la arquitectura virreinal, saltándome un poquito lo que es la arquitectura prehispánica. Número uno, porque hay muy pocos vestigios de lo que era la arquitectura prehispánica, sobre todo conservamos vestigios de lo que eran edificios religiosos y edificios de los nobles. Los edificios civiles, los de la gente, como eran de materiales muy efímeros, pues la mayoría ya no han llegado a nuestros días, ya no se encuentran. Quizás se encuentren restos de las cimentaciones, pero pues poco sabemos de ellos, ¿no? Entonces voy a comenzar a partir de que se unen las dos culturas, la cultura europea con la cultura prehispánica, para formar esta nueva cultura mestiza llamada Hispanoamérica, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ya saben que a mí me gusta ir desde el principio, desde los orígenes. Entonces, vamos a comenzar pues explicándoles un poco. No se asusten, aunque vean muchos datos, no vamos a detenernos mucho. Ya saben, muchos de ustedes ya saben que durante las glaciaciones que fueron hace varios cientos de miles de años, pues se congeló en exceso el globo terráqueo. Los hielos avanzaron un poquito hacia el ecuador, tanto del lado del polo sur como del lado del polo norte, y se formaron muchos puentes, y a través de estos puentes de hielo, pues los habitantes que vivían en la zona del norte de Asia, en lo que es la Siberia, etcétera, fueron poco a poco pasando hacia América, pues persiguiendo precisamente presas de caza, ¿no? Persiguiendo la comida, el vestuario que lo obtenían, pues en aquella época, de los mamuts y otro tipo de animales. Y bueno, van atravesando todas estas tierras congeladas para llegar al norte de lo que actualmente conocemos como América, e ir bajando por el continente. Pero esta no fue la única ruta que siguieron, siguieron varias, las vamos a ver ahora. Para los que quieran detenerse un poquito, pues aquí les pongo los diferentes restos, yacimientos arqueológicos que se han encontrado con pues, sus datamientos en cuanto a la edad que tienen cada uno. La mayoría son de varios miles de años. Estos yacimientos arqueológicos, pues que nos demuestran que hubo habitantes en el continente americano hace varios miles de años, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a varios historiadores, pues las teorías varían, ¿no? Un poco entre unos antropólogos y otros, pero la mayoría coinciden en que hubo varias rutas de llegada al continente americano, de población del continente americano. Bueno, una de las más ocurridas es precisamente la del paso por el estrecho de Bering, cuando se congeló entre lo que es Asia y el actual Alaska, ¿sí? Y otras, pues también sostienen que así como pasaron caminando por las tierras congeladas, también fueron bordeando las costas, bordeando esta parte congelada, y luego ya tierra firme, a través de embarcaciones, ¿no? También fueron navegando, digamos, en embarcaciones, costeando, bordeando la costa hasta llegar a Sudamérica. Otras teorías también sostienen que llegaron desde lo que es la Polinesia, desde Australia y varias islas de la Polinesia, llegaron a lo que actualmente son las costas de Chile,
Y bueno, también hubo llegada de europeos previos a Colón. Principalmente se tienen vestigios de rastros vikingos en lo que es la costa norte del Atlántico americano, lo que es actualmente la costa de Canadá y parte de la de Estados Unidos. Ha habido descubrimientos de hallazgos de restos antropológicos pertenecientes a tribus vikingas, tribus nórdicas de Europa, que llegaron igual bordeando por Groenlandia y bajando ya por la costa canadiense y estableciéndose, nada más que estas tribus vikingas no se establecieron definitivamente, sino estaban por temporadas y se regresaban bordeando a Europa, de manera que nunca se establecieron definitivamente y tampoco hicieron, digamos, mestizaje con otras tribus que ya estaban en la zona, ¿sí? Entonces, y una última teoría que dice que también de la costa de África, pues hubo migraciones hacia lo que actualmente es el norte de Brasil, Venezuela, la costa venezolana, la costa del norte de Brasil. Ahí llegaron embarcaciones provenientes de África también hace pues varios miles de años. Y entonces esas son las principales teorías de cómo se pobló América mucho antes de la llegada de Colón. Y bueno, aquí les pongo estas fichas de dominó y estos textos inclinados porque yo tengo la teoría de que pues la historia es eso, son como fichas de dominó, como un efecto dominó de un hecho que va a provocar otro hecho, que va a provocar otro hecho hasta pues llegar a nuestros días, ¿no? Y entonces, bueno, aquí les dejo toda esta información de cómo los otomanos bloquean la ruta de la seda, esta ruta de la seda que venía de China con todas las mercancías de porcelanas, sedas, especias, sobre todo las especias que venían de la India, pues también llegaban a Europa a través de la ruta de la seda y de rutas comerciales marítimas que, bueno, llegaban prácticamente por el mismo punto, ¿no? Pasando por Constantinopla, llegando por Venecia y de ahí se extendían a toda Europa. Entonces, cómo estaba esta ruta de la seda, pero los árabes en un momento dado de la historia deciden poner aranceles muy altos a todas las embarcaciones y a todas las caravanas que pasan con mercancías, les va a poner aranceles muy altos, lo cual va a elevar enormemente el precio de los productos. Les suena un poquito, les suena un poco a cierto gobernante que tenemos actualmente en el mundo que su deporte favorito es poner aranceles y le ha puesto aranceles hasta su abuelita, le ha puesto unos aranceles tremendos. Bueno, pues eso ya pasaba en 1453 con los árabes poniendo aranceles a todas las mercaderías que venían de Oriente hacia Europa. Entonces, bueno, hubo varios exploradores que buscaron rutas alternativas de cómo poder llegar a Oriente sin pasar por estas ciudades que estaban bloqueadas, Constantinopla, Samarcanda, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Colón, que fue un navegante y un geógrafo muy destacado en su época, pues propuso que él sostenía que la Tierra era redonda, así como este globo terráqueo que tenemos arriba a la izquierda de sus pantallas. Déjenme activar el señalador, aquí este que les estoy señalando ahora. Y pues Colón proponía que si la Tierra era redonda, pues que forzosamente si él salía de Europa navegando hacia el oeste, digamos, hacia la puesta del sol, pues forzosamente tenía que llegar, pues, a la Polinesia, a las islas de Japón, en esa época que se conocían como Zipango, tenía que llegar a Oriente, ¿no? Atravesando todo el océano Atlántico, que era el único océano conocido en ese momento, y bueno, pues decidió proponer sus ideas a varios gobernantes, fue con los reyes de Portugal, los reyes de Portugal estaban muy ocupados estudiando otras rutas que iban a rodear por África, tenían navegantes que proponían una ruta rodeando África para poder llegar a la India y posteriormente a la China.
y pues le dijeron que no, que además tenían algunos problemas políticos internos, entonces el rey de Portugal, Juan II, le dijo que no. Fueron después con los reyes de España, los reyes católicos, recién casados, por cierto, y pues estaban los reyes católicos también muy ocupados en España, tratando de sacar, bueno, en lo que futuramente sería España, todavía no se formaba un estado llamado España, eran diferentes reinos y feudos. Entonces estaban muy ocupados tratando de unir todos esos principados, todos esos feudos, y además de ir, ya habían logrado ir expulsando hacia el sur de la península ibérica a los árabes que habían invadido la península varios siglos antes. Entonces ya los tenían casi expulsados, nada más quedaba un pequeño reducto al sur de la península, que es lo que se conocía, lo que se conoce actualmente como Andalucía, el Reino de Granada, etcétera. Y bueno, estaban en ese trabajo de acabar de sacar a los árabes por el sur de la península y pues no tenían, todo el dinero lo estaban ocupando en eso, en la guerra contra los árabes y en las estrategias de unificación de la península. Entonces, de momento rechazaron a Colón. Entonces Colón se va a Inglaterra, le pasa lo mismo, el rey de Inglaterra le dice que no le puede apoyar porque también tienen problemas internos, están unificando Inglaterra, tienen problemas con los escoceses, con los irlandeses, etcétera, ¿no? Entonces también están en ese proceso de unificación y le dicen que no. Pero años después, los reyes católicos vuelven a llamar a Colón porque ya habían logrado expulsar a los árabes, pero ya le dijeron que sí, que como ya habían sacado a los árabes, ahora sí podían aventurarse a financiarle el viaje, le dan dinero para que compre varias carabelas y también le donan una nao. Una nao es un barco muy grande que lleva mercancías. Se lo donan para que también lo lleve. Entonces, bueno, se lleva una flotilla de tres naves, dos carabelas y una nao enorme, que por cierto eran muy difíciles de conducir, de navegar, pero bueno, él dijo, pues si esto es lo que me dan, esto es lo que tomo, ¿no? Y peor es nada. Entonces, aceptó la nao junto con las dos carabelas más pequeñas, unas carabelas militares, y bueno, con eso se va a la aventura, zarpa del puerto de Palos, primero hace una escala en las Islas Canarias, en la isla de La Gomera, y posteriormente ya sale de la isla de La Gomera en 1492 rumbo a lo desconocido, rumbo a su teoría de navegar en línea recta hasta encontrarse con Zipango, actualmente conocido como Japón. Sí, y ya por último, unos cuantos años después de esta aventura de Colón, pues los portugueses a través de un navegante portugués que ellos tenían, que era Vasco da Gama, siguiendo sus cálculos, pues también pudieron encontrar la ruta que querían rodeando todo el continente africano, pasando por la India y llegar hasta el oriente, hasta China. ¿Ok? Entonces, bueno. En pocas palabras, esto es lo que les explico aquí. Si ustedes quieren detenerse a leer cada ficha de dominó que tengo aquí inclinada, pues lo pueden hacer con calma. Y bueno, estas también se refieren a que posteriormente, en el segundo viaje de Colón, pues ya no va a ser nada más con unos cuantos hombres y tres barquitos. Ahora ya le dan una flotilla cuando ya en Europa comprueban que sí hay riquezas que explotar en las nuevas tierras, en las nuevas islas que ellos siguen creyendo que son islas cercanas a Japón, pero como él ya trae riquezas de regreso, pues lo apoyan con 1.500 hombres y con 17 barcos, o sea, ya mucho más respaldado financieramente, y pues obviamente las exploraciones van a ir penetrando hasta que descubran que no es Japón, que hay un continente nuevo que ellos no conocían, más allá de de las primeras islas a las que ellos habían llegado, que son las actuales islas Aleutianas, islas del Caribe. Entonces, bueno, van descubriendo ya que hay un continente muy grande, ¿no? Entonces, Portugal también quiere su tajada del pastel de estas nuevas tierras que se están descubriendo
Y bueno, España muy hábilmente había pedido al Papa que mediara, al Papa Alejandro, eso ya lo veremos más adelante. El Papa pues traza una raya en un mapa y dice de aquí para acá Portugal y de aquí para allá España. Portugal no queda muy conforme con eso y acaban firmando, o sea, acaba tratando directamente entre los reyes de Portugal y de España, acaban llegando a un acuerdo donde deciden correr esa raya un poco más hacia el oeste y esa raya es lo que actualmente es Brasil. Son las tierras que en América son las tierras que a través del Tratado de Tordesillas se le quedan a Portugal. Acuérdense que esto era para ir atrás de las especias, de estas especias que vemos en estos sacos del lado derecho, bueno, la canela, en fin, muchas cosas que se traían de allá, especias que servían para conservar los alimentos, inclusive. Entonces, bueno, logran ya una nueva ruta para poder conseguir las especias. Para esto, bueno, ya se funda la capitanía en Cuba, hay un nuevo gobernador en Cuba por parte de los Reyes Católicos, que es Diego de Velázquez. ¿Sí? Y bueno, él comisiona a un capitán que tenía ahí en Cuba, que es Hernán Cortés, lo comisiona para ir a explorar por las tierras de el Yucatán, por la península del Yucatán, que ya había habido unos barcos que habían ido previamente, pero habían naufragado. Entonces, bueno, él se va a investigar estas tierras de Yucatán. El virrey Diego de Velázquez le dice, bueno, hay unos problemas políticos en ese momento, entonces Diego de Velázquez le manda una orden de que regrese, de que no, de que siempre no se vaya, pero pues Cortés hace oídos sordos, se va, llega a las costas de Yucatán, se encuentra dos náufragos de aquellas embarcaciones que habían ido antes a inspeccionar y se encuentra dos náufragos que ya llevaban años viviendo en Yucatán, dos españoles. Uno de ellos le encantan las nuevas tierras, se adapta perfectamente a la nueva cultura, se comienza a vestir y a peinar como los nativos de ahí y se casa con una nativa, tiene familia. El otro era un sacerdote, el otro pues se siente completamente eh, abandonado y solitario en esas nuevas tierras, no le gustan las nuevas costumbres, no le gusta el clima. Y bueno, son estos dos náufragos que van a ayudar a Cortés en su empresa porque al llegar Cortés a las tierras mayas, a las tierras de Yucatán, pues le comienzan a contar a través de estos españoles que le comienzan a servir como traductores, le comienzan a decir que hay un gran imperio tierra adentro, ya en el continente hay un gran imperio, que es el imperio mexica o el imperio de los aztecas, que tiene subyugados a varios pueblos al de alrededor, a varias culturas de Mesoamérica, los tiene subyugados, le pagan tributo, le tienen que donar guerreros, tienen que donar hombres para mandarlos como esclavos y mandarlos a los sacrificios humanos, a las pirámides. Entonces, bueno, y le dicen también que hay mucho oro, que hay mucha riqueza. Entonces, bueno, lo del oro le llaman, le acaricia mucho el oído a Cortés y que hay tierras muy fértiles, también no todo era oro, ¿eh? También le hablan de tierras fértiles para el cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Total que Cortés le llega una segunda carta de Diego de Velázquez diciéndole que se regrese, pero hace caso omiso, no se regresa, sino que comienza a incursionar hacia este imperio azteca. Para esto le presentan a una esclava maya que por diferentes cuestiones de su biografía, de su vida, pues ella hablaba un poco de náhuatl, porque ni ninguno de estos dos españoles que habían naufragado, ellos hablaban maya, pero no hablaban náhuatl. Entonces, por azares del destino, Cortés descubre que ella habla, aparte de hablar un poco de español, que ya le habían enseñado estos náufragos, pues también habla el náhuatl. Entonces, le va a servir mucho en su incursión hacia la conquista del Imperio Azteca, pues la ayuda de esta traductora que se va a conocer como la Malinche o la Malintzin, y va a ser un gran personaje de la historia de la época de la conquista de la Tenochtitlan, ¿sí?
Bueno, vamos a continuar. Entrando ya un poco más a nuestro tema, que es la arquitectura, pues les platico que vamos a ver tres categorías diferentes de edificios. Van a ser edificios religiosos, edificios de gobierno y de edificios civiles. Bueno, los edificios religiosos, pues ya saben, van a ser conventos, misiones, catedrales, parroquias, capillas, en fin, las diferentes jerarquías que hay de templos católicos, las vamos a ver y monasterios también, en fin, todo lo que tiene que ver con arquitectura religiosa. Vamos a ver edificios de gobierno, como son los ayuntamientos, las casas de moneda, las aduanas y la infraestructura también de las ciudades, los acueductos, las fuentes públicas, los aljibes, en fin, una serie de cuestiones que se necesitan para el funcionamiento de una ciudad, comenzando por la traza original. Vamos a ver también a los personajes que comienzan a trazar las primeras ciudades ya del Imperio Español en América, de lo que va a ser Hispanoamérica, ¿sí? Y bueno, al final también surgen los edificios civiles. ¿Qué son los edificios civiles? Pues ya de estos nuevos funcionarios de gobierno, ya de estos nuevos colonizadores que llegan a probar suerte a las tierras americanas, que van a mandarse a hacer sus casas, van a ser algunas unas casas señoriales muy bonitas, pequeños palacios, y otros van a ser mansiones en el campo que se van a conocer como haciendas. Y después, cuando comience ya la circulación de personas entre una ciudad y otra, pues se van a necesitar también lo que actualmente se conoce como hoteles, que en aquella época se conocían como los mesones, que van a dar hospedaje y alimentación a los viajeros en las diferentes rutas de los virreinatos de América. ¿Ok? Bueno, para lograr este cometido, para lograr la fundación y la expansión de Hispanoamérica, de la América hispana, de estos territorios de España en América, bueno, pues van a contar con la ayuda de varias órdenes de frailes, las órdenes de frailes mendicantes, ¿sí? Que van a llegar, pues prácticamente desde el inicio del siglo XVI van a estar colaborando para poder ampliar los territorios recién descubiertos por España, recién colonizados, pues se van a ir ampliando sobre todo hacia el norte en el caso del Virreinato de la Nueva España y pues hacia el sur y hacia las montañas en el caso de los virreinatos del sur, ¿no? Del virreinato del Perú, de los reinos anexos de la Nueva Granada, del Río de la Plata, bueno, todas esas zonas, gracias a los misioneros, se van a ir expandiendo, se van a ir ampliando. Obviamente estos misioneros van apoyados por militares españoles bueno, y soldados que van reclutando dentro de las mismas tribus de indios que van encontrando a su paso, ¿no? En la zona. Pues, la idea de estos misioneros para ampliar lo que era el territorio, los territorios colonizados, es, son tres con respecto a las tribus de indios que van encontrando. Es evangelizar, es decir, llevarle la religión católica cristiana a los habitantes de las tierras recién descubiertas. Número dos, alfabetizarlos, es decir, enseñarles a leer y a escribir la Castilla, que era como se le llamaba al castellano, al español, lo que hoy en día conocemos como lengua española o idioma español, se conocía como la Castilla. Ellos, los indios decían, estoy aprendiendo Castilla, estoy aprendiendo a hablar la Castilla. Y por último, enseñarles los oficios para poderlos ayudar a que se integraran a la nueva cultura, a esta nueva nación que estaba empezando. Les van a enseñar los oficios como son los de el trabajo de la madera, la carpintería, la herrería, el forjado del hierro. Les van a enseñar a trabajar el cuero, la tablabartería. Les van a enseñar pues cómo se hace la ropa y también les van a enseñar agricultura y ganadería de las nuevas especies de animales que están llegando de
de Europa, les van a enseñar cómo se crían, cómo se reproducen, cómo se comen, cómo se cocinan, cómo se aprovechan sus pieles, etcétera, ¿no? Inclusive en el caso de las vacas, pues a ordeñar las vacas, a obtener leche de vaca, leche de cabra, hacer quesos, inclusive la gastronomía. Y esto va a ser de los tesoros más grandes de Hispanoamérica, esta fusión de las cocinas prehispánicas con las cocinas españolas principalmente, bueno, va a dar pie a las nuevas cocinas, a la cocina mexicana, la cocina argentina, colombiana, en fin, de todas las regiones de Hispanoamérica. Esto va a ser de los grandes tesoros que se van a formar con este mestizaje que está habiendo entre las dos culturas. Sí, aquí tenemos una pintura de Jesús Helguera, pues mostrando al fraile cómo les está enseñando, pues todo lo que les acabo de mencionar, ¿no? A cosechar los nuevos cultivos, les enseñan, aquí los están evangelizando, a los primeros que llegan les enseñan la nueva religión, etcétera, etcétera. Ojo, no todas las tribus que se van a encontrar van a ser muy dóciles y muy dispuestas a la nueva cultura. Muchas van a ser agresivas, por eso muchas de las misiones van a tener estructura como de fortaleza, van a estar amuralladas para defenderse también de posibles ataques de las tribus indígenas rebeldes, de las que no están dispuestas a asimilar la nueva cultura. Va a haber de todo. Bueno, va a haber tres órdenes mendicantes principalmente, las tres primeras en llegar, digamos, con diferencia de unos cuantos años. La primera va a ser la de los franciscanos. ¿Por qué la reina Isabel elige a los franciscanos para ir abriendo brecha, para ir extendiendo el imperio? Bueno, porque son de las pocas órdenes que cuando se ordenan los sacerdotes franciscanos, hacen votos de pobreza. Entonces, esa orden se caracteriza por practicar mucho la humildad, la no acumulación de riquezas y sobre todo el servicio, la ayuda hacia las comunidades. Entonces, bueno, la reina piensa que es la orden de frailes, pues la más indicada, la ideal como para ir abriendo brecha, pero obviamente va a autorizar también la llegada de otras órdenes que ya existían en España, como son los agustinos y los dominicos. Aquí tenemos un poco la simbología que usaban las tres órdenes. El símbolo que distinguía a la orden de los franciscanos va a ser los dos brazos entrecruzados, digamos dos brazos en forma de cruz que simbolizan el brazo de Jesús con su estigma y el brazo del misionero, que curiosamente también se le reproduce la estigma en la palma de la mano, que simboliza la unión entre lo divino y lo terrenal para lograr que los misioneros lleven a cabo estas misiones con éxito, ¿sí? Entonces, bueno, en casi todos los templos franciscanos vamos a ver este símbolo del brazo de Cristo unido con el brazo del misionero para poder evangelizar. Después llegan los agustinos van a tener como su símbolo un corazón traspasado por una flecha, que es el amor hacia Jesús o el amor de Jesús hacia sus hijos, y la flama que representa pues esta energía divina, ¿no? Y el libro a un lado, que no siempre lo ponen, pero bueno, en algunos casos aparecerá el libro a un lado, porque representa que la mayoría de estas órdenes también se van a dedicar a la enseñanza, a enseñar a leer y escribir, y obviamente a los niños enseñarles pues lo que se les enseñaba a los niños en España en esa época, ¿no? Lo que se conocía de geografía, obviamente historia religiosa, historia de la religión, un poquito de la historia de los griegos, que ya se manejaba también en esa época, en fin, conocer un poco de todo, ¿no? La cosmogonía que había en esa época. Los dominicos, su símbolo va a ser una cruz en blanco y negro, esta cruz muy especial que ven aquí en blanco y negro con esta especie de puntas en forma de flor de lis y la leyenda Veritas o Veritas, que significa la verdad, ¿sí? Como la mayoría de estas órdenes van a ser órdenes también alfabetizadoras, órdenes que se dediquen a la educación, pues la educación casi siempre persigue el conocimiento de la verdad, ¿sí? Era
es el fin primordial de la enseñanza y de la educación. Bueno, pues ya estamos casi en las últimas imágenes. Una orden que va a llegar un poco después, digamos la que llega al último de las que acabamos de mencionar, son los jesuitas. Los jesuitas van a llegar hasta 1572, todavía en el siglo XVI, van a llegar a México y van a establecer principalmente instituciones de enseñanza. Ellos se van a dedicar básicamente a la enseñanza desde la educación básica, la educación primaria, hasta la educación universitaria. ¿Sí? Ellos van a establecer muchos colegios que van a funcionar pues en todo el virreinato de la Nueva España y pues tienen también su propio símbolo, que son los clavos de la cruz de Cristo y el nombre de Jesús en latín bueno, todo dentro de un sol, un círculo solar, un disco solar, emitiendo los rayos, ¿no? Ese va a ser su símbolo y en muchos casos, bueno, pues va a estar sostenido por unos angelitos en la mayoría de las fachadas de los templos y colegios jesuitas, pues va a estar este símbolo. Hasta la fecha en en lo que es Hispanoamérica, pero qué bueno que aquí lo señalo, hay que decir Hispanoamérica y no Latinoamérica. Y hasta la fecha en Hispanoamérica, los jesuitas son poseedores de instituciones de enseñanza, desde básica hasta universitaria. Aquí en México son, entre otras instituciones, entre otros colegios y universidades, son propietarios de la Universidad Iberoamericana, ¿sí? Aquí en lo que es la Ciudad de México. Y bueno, esta universidad Iberoamericana ya tiene sucursales en diferentes ciudades de la República Mexicana actualmente. ¿Y por qué tenemos que decir Hispanoamérica y no Latinoamérica? Porque el término Latinoamérica no es correcto. Bueno, pues eso se los van a explicar en esta película que les estoy recomendando aquí abajo a la derecha, la película Hispanoamérica, Un canto de vida y esperanza. Es una película que ya, bueno, estuvo en el cine mucho tiempo, hace como 2 años, estuvo en cartelera en los cines y poco después, pues ya se pasó a las plataformas de internet, de manera que búsquenla quizás de acuerdo al país donde ustedes estén, puede estar en diferentes plataformas, como puede ser Netflix o Amazon Prime o cualquiera de estas plataformas que muestran películas. Bueno, búsquenla porque realmente vale la pena verlo. Ahí están muchas explicaciones de lo que nos han contado en la leyenda negra, también muchas aclaraciones, tumba muchas calumnias que se han venido contando durante siglos sobre la forma en que los españoles pues colonizaron y conquistaron lo que es actualmente Hispanoamérica, ¿sí? Y otro video que les recomiendo mucho es este que les estoy señalando ahora, se llama La leyenda negra española. Aquí también van a entender ustedes de dónde surgieron todas estas calumnias, de dónde salió la famosa leyenda negra. No dejen de verlo, está en YouTube, aquí en esta misma plataforma, y el youtuber que lo sube es una empresa llamada Academia Play. Vale mucho la pena, todo es a través un poco de dibujos y un poco de entrevistas. Está muy ameno, muy agradable y les va a quedar claro lo que se llama la leyenda negra española. ¿Ok? Pues ya casi para despedirme, estas son las posesiones que tenía la Nueva España en los siglos XVII y XVIII. Todo lo que está con verde era hasta dónde llegaba el virreinato de la Nueva España, también administrando las islas de Asia, las islas de Oceanía, que eran las Islas Filipinas y varias islas sueltas que había en el camino. Todas estas islitas que se ven también las administraba y manejaba el virreinato de la Nueva España a través de la nao de la China. ¿Ok? Este es un mapa de el México ya en 1811, o sea, el México ya iniciando su proceso de independencia de la corona española. Al principio no querían la independencia. Los primeros eh, rebeldes
llamados actualmente independentistas, no pretendían independizarse de la corona española, pretendían independizarse o desconocer al gobernante que se había impuesto en España, el José Bonaparte, que había sido impuesto por su hermano Napoleón Bonaparte para controlar España, para invadir España. Bueno, pues eso ya lo veremos a detalle en futuras cápsulas. Viene la pausa para pedirles que le den like a este video y que si no se han suscrito, se suscriban, por favor, me hacen un gran favor a mí, me permiten seguir produciendo videos, ¿sí? Háganle caso a esta muchachita que está aquí aconsejándoles que se suscriban a mi canal. Bueno, ya en la próxima charla, ya en la capsulita que sigue, vamos a ver cómo estas órdenes mendicantes, principalmente la orden de los franciscanos, van a establecer tres rutas, las tres rutas partiendo de la capital, de la Ciudad de México, pero se van a ir dividiendo una hacia el Pacífico, esta es la que se divide, se va hacia el Pacífico y llega a las dos Californias, a la Alta California y a la Baja California, estableciendo misiones en todo ese territorio, ¿sí? Y obviamente de las misiones van a surgir ciudades. La otra ruta que se va a conocer como Camino Real, las tres se van a conocer como el Camino Real, pero tienen tres vertientes. La otra igual sale de México, pasa por Querétaro, por Guanajuato, pero ya se va yendo por el centro, entonces se va a conocer como el Camino Real de Tierra Adentro. Y la tercera va a ir hacia el territorio de Texas, ¿sí? Hacia lo que es la costa del Golfo de México y también fundando misiones, muchas misiones que hasta la fecha, muchas de ellas se conservan y además misiones que, como les digo, dieron nacimiento a ciudades que actualmente son grandes metrópolis, como es San Francisco en California, la ciudad de Los Ángeles, San Antonio, Texas, en fin, Houston, que la ciudad de Houston tenía otro nombre antes de que los norteamericanos invadieran México, pues tenía otro nombre, no se llamaba ni Houston ni Austin, esos son los generales que ayudaron a quitarle a México el territorio de Texas, ¿ok? Bueno, pues me toca despedirme, darles las gracias y les doy muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Nos vemos en la próxima capsulita que va a tratar, como ya les dije, de las rutas de las misiones. Va a estar muy interesante, les voy a contar varias anécdotas que estoy seguro que no sabían. Y bueno, muchas gracias por todo. Que estén muy bien. Hasta luego.